a escuchar a Pedro Fuente, que él nos va a hablar, como os he comentado antes, de los pacientes polimedicados, ¿vale? Hola, buenos días. Bueno, soy Pedro Fuente, coordinador de enfermería del Centro de Salud de Nou Moles, y os quería hablar sobre el programa de la Consellería sobre enfermos polimedicados, pacientes polimedicados, y en especial dificultad para asimilar los tratamientos. Es un programa de revisión y seguimiento farmacoterapéutico. Es un instrumento de la Agencia Valenciana de Salud para establecer programas y protocolos específicos para evaluar la asistencia farmacéutica a los pacientes de la Agencia Valenciana de Salud, especialmente en crónicos y polimedicados. Los objetivos, tiene varios objetivos. Uno de ellos es la revisión de la medicación y detección de problemas derivados del uso de medicamentos, el PRM. Mejorar el cumplimiento terapéutico y efectividad de los tratamientos en los pacientes crónicos y polimedicados. Mejorar el conocimiento de los pacientes respecto al uso y las indicaciones de los medicamentos que toman. Hay distintas actuaciones. Una de ellas es el control y seguimiento de tratamientos y pautas posológicas. De forma personalizada se revisan los tratamientos y pautas posológicas de los medicamentos prescritos, intentando conocer los conocimientos del paciente en el manejo de su medicación. Control de la eficiencia de los tratamientos mediante la revisión periódica de ellos y la adecuación a la posología y condiciones clínicas del paciente. Detección de posibles efectos adversos y errores de medicación mediante la revisión de tratamientos y entrevistas personalizadas. Educación sanitaria a los pacientes, adherencia al tratamiento. Evitar que el paciente acumule medicamentos en el domicilio y retirarle los caducados. Ayudar al cumplimiento mediante apoyo presencial en cada caso para mejorar el cumplimiento. Aquí dice en retirarle del domicilio los medicamentos caducados. Nosotros cuando tratamos a un paciente REFAR, le indicamos que venga al centro, nos lo citamos, le indicamos que traiga al centro todas las cajas que tiene, si realmente es un paciente que viene al centro. Entonces se viene con alguien responsable de su cuidado, o cuidador o familiar. Entonces valoramos con ellos cajita por cajita, entramos en el contacto, os hablo así someramente y luego entramos en las pantallas. Estudiamos la posología, vemos si sabe para qué es cada cual, y la verdad es que hay sorpresas. Hay dos subprogramas. Está el REFARA, que es seguimiento de alertas de productos farmacéuticos, revisión de la farmacoterapia, este lo realizan los médicos, y el REFAREA, seguimiento de la eficiencia y adherencia de los tratamientos farmacoterapéuticos. Eso es de enfermería, el REFAREA. Lo de la colaboración de enfermería, vamos a ver, lo realiza el 90% de enfermería. ¿Qué pasa? Cuando tenemos realizado, o sea, la hoja de seguimiento y constatado que conoce o no conoce todas las características que le pasamos luego en la encuesta, si tenemos enfermería tiene algún problema, se lo comenta al médico y es el que realiza si hay que hacer algún cambio o no del tratamiento o revisar algo. Si lo da por hecho, o sea, lo da por hecho no, si no hay ningún problema, él lo revisa y perfecto. Captación de pacientes, máximo a partir de 10 medicamentos. A partir de 10 medicamentos o especialmente dificultoso para seguir la posología y el tratamiento. O sea, hay gente con menos medicamentos pero que, bueno, no sabe lo que toma. Y cada vez estos problemas
sociales cada vez son más frecuentes. Origen de los listados. ¿Cómo sacamos los listados para...? Entonces, bueno, en la Dirección General de Farmacia, o sea, la farmacéutica del área, la verdad es que se lo han trabajado muy bien, y entonces al principio nos mandaban listados. O sea, de todas formas, cualquier centro que quiera empezar ya habla con farmacia y ellos mismos le mandan listados. De todas formas, en el PRM salen los listados de los pacientes polimedicados. O sea, es muy fácil. Origen de los listados desde la Dirección General de Farmacia y Personal Sanitario, Departamento de Salud, y a través de los medios de comunicación, campaña específica se hizo. Bueno, Centro de Salud. Enfermería o el médico se encargarán de captar a aquellos pacientes susceptibles de entrar en el programa en el día a día. Tanto médico como enfermero, en las sucesivas visitas pues se detectan estos casos, aparte de que está clarísimo, tú quieres sacar pacientes polimedicados mayores de 10 medicamentos y te sale el listado concretamente de las personas. Sale un asterisco, que es un rectangulito naranja, que también te indica que es un paciente REFAR. O sea, te sale una alerta. Todos los medicamentos, centro de salud, enfermería y el médico captan, ¿vale? El paciente traerá todos los medicamentos del domicilio, informes recientes de especialistas y acompañado de otra persona responsable que sepa lo que lleva entre manos. Registro, consentimiento informado. El consentimiento informado está en las hojas. De todas formas, nosotros en No Moles, que somos centro piloto, no hemos hecho ningún consentimiento informado, pero bueno, ahí está, porque, claro. Hoja de seguimiento REFAR. Se revisarán todos los medicamentos, cotejar medicamentos, incidencias, conocimiento del medicamento, adherencias a los tratamientos, etcétera, con la participación de un farmacéutico o médico de atención primaria o enfermero. Revisión farmacoterápica del tratamiento, análisis del problema relacionado con el medicamento, el PRN, y el resultado negativo asociado a la medicación. Enfermería, en los centros donde se ha puesto en marcha, ha seguido tal. Los médicos están entrando total, o sea, al principio, porque, claro, ellos aducían, someramente, ¿no? Aducían que cómo iban a quitarle un tratamiento que consideraran de un especialista, se lo habían mandado. Entonces, bueno, pues en el protocolo, ellos tienen el protocolo varias opciones, con lo cual por una o por otra pueden entrar, y la verdad es que sí que van entrando muy bien, Se realiza una valoración cognitiva y social, valoración de un posible déficit oftalmológico, auditivo, destreza manual que dificulte la adherencia al tratamiento, para detectar si necesita un SPD reciclable o de un solo uso. Sistema personalizado de dosificación, es el SPD, ¿vale? O etiquetas identificativas en las cajas de los medicamentos. Valoración médica. Revisión de la documentación complementada por enfermería. Tras la revisión decidirá si han de modificar o no los tratamientos pautados y entregará al paciente un informe gráfico de tratamiento. De todas formas, enfermería lo hacemos, y salvo que haya alguna novedad que comunicar, nosotros en nuestro centro lo que hacemos es que le pasamos un listado al médico nuestro, ¿no? Correspondiente, y él cuando tiene que entrar también, bueno, explicamos 5 en los objetivos de la consellería, son 60 revisiones anuales por profesional, tanto médicos como enfermeros. Entonces nosotros empezamos en el mes de abril a 5 por mes. Concretamente enfermería, que es de lo que tengo yo relación, llevamos 968 a 15 de octubre. Empezamos en abril, llevamos una media casi de 50 o 51 por profesional o enfermero. Esto yo animaros a hacerlo, porque al principio es horrible, o sea, horrible, te ves que, bueno, que es mucho trabajo. Entonces, el sistema que hemos utilizado nosotros es ponernos al final de la consulta, dejarte 1 o 2 al final de la consulta, o en horarios de tarde si tienes algún hueco. Bueno, al final son 5 al mes, pero quiero decirte, agobia mucho al principio, y estamos, y además en épocas, por ejemplo, esta época fatal, con todas las consultas como están de llenas, pero vamos, al final nosotros tenemos 50 y pico.
Hoja de seguimiento, ¿vale? Acceso a la hoja de seguimiento REFAR. Profesionales con acceso, facultativos, prescriptores, enfermería, consultores farmacéuticos, farmacéuticos REFAR y responsables abucasis. Entramos en la hoja de seguimiento, agenda profesional, con presencia, ponemos el SIP. Vale, y entonces nos vamos a... Volvemos. Activar hojas. Entonces tenemos cardiovascular, todo lo que tenemos aquí, diabetes, bla bla, y llegamos a REFAR. Una de ellas es REFAR. Una vez que se activa, ¿lo veis ahí? Vale. Ya lo tenemos activado para siempre, ¿vale? Nos salen unos iconos que son 3 circulitos, paciente REFAR. Datos del paciente. Se pueden revisar los tratamientos, que de todas formas nosotros generalmente los revisamos al principio, ¿vale? Hacemos toda la labor esa y luego ya empezamos en aquí, ¿vale? Al principio es cuando revisas todos los tratamientos, la hoja de tratamientos, y luego ya vas directamente. Vale. Valoramos datos del paciente, dificultad en la toma, pues sí, no. Observaciones, hábitos de vida correctos, vale, todo esto lo preguntamos y lo tenemos, rellenamos los ítems. Llegamos al seguimiento de los medicamentos. Entonces entramos en hay 3 cuestionarios. Uno de ellos es el cuestionario de Barber. Vale, el cuestionario de Barber valora la capacidad del paciente para la organización de la toma diaria de la medicación. Entonces hay unos ítems, un resultado positivo en alguna de las preguntas indica un resultado desfavorable. Tenemos, se encuentra sin alguien a quien acudir a precisa ayuda, si hay más de 2 días a la semana que come caliente, estos son los buenos, los que hay ahí. Necesita de alguien que ayude a menudo, vale. Entonces, un resultado positivo de algunas de las preguntas indica un resultado desfavorable. Cálculo del resultado. Se puntúa 1 cada respuesta de la que se responde sí. Si no se ha contestado sí en ninguna pregunta, el resultado es 0 sin riesgo. Y según nos vayamos aproximando a las 9, si se ha contestado alguna pregunta con valor sí, resultado, puntuación, suma de todos los sís, situación de riesgo. Cuanto más puntuación, más riesgo. El Morinsky-Green-Levine, otro de los test que se le pasa. Valora el cumplimiento terapéutico del paciente. Para considerar un buen cumplimiento, la respuesta de todas las preguntas debe ser adecuada, en el siguiente orden: no, sí, no, no. De todas formas lo haréis. ¿Se obliga alguna vez a tomar los medicamentos? ¿Se olvida? Evidentemente, la buena es no. Si toma los medicamentos a la hora indicada, la buena es sí. Y luego, cuando se encuentra bien, deja alguna vez de tomarlos, es no. Y si alguna vez siente mal, deja de tomar los medicamentos, no. Vale. Entonces, pregunta 1, vale. No, sí, no, no, no. En caso contrario, resultado incumplimiento del tratamiento. Si todo es favorable, pues tratamiento cumplido. Tenemos el Pfeiffer, detecta el deterioro cognitivo del paciente, es de aplicación, bueno, esto lo conocemos todos, lo hacemos por todos los lados. La puntuación normal es de 0 a 2 errores, el deterioro cognitivo leve de 3 a 4 y el cognitivo moderado de 5 a 7 patológico y el importante de 8 a 10 patológico también. Si se puntúa normal de 0 a 2, repetir cada 3 años, estamos hablando de los seguimientos. Si puntúa entre 3 y 4, pasar el cognitivo de nuevo y según resultado pasar Pfeiffer cada 6 meses o 1 año. Si puntúa de 5 a 7, repetir al año, y si puntúa más de 7 no hay que repetir. Dependiendo de los resultados de los test, se realiza una propuesta de ayuda recomendada. Todos estos causas, problemas detectados es ninguno, o sí, efectivamente, sí que hay alguno. Entonces, número de lavado de envases, por ejemplo, en los resultados te salen ahí en algunos ítems, se marca lo que corresponde. Y entonces automáticamente te pone que aquí necesita SPD en centro de salud, servicio personal de dispensación en centro de salud. Bueno, esto del centro de ayuda recomendada. Esto del centro de salud de momento está ahí. La consellería está
por lo visto, está la Consellería intentando solucionar los problemas legales respecto al uso de la manipulación de los medicamentos. Las farmacias voluntariamente sí que están colaborando, pero esto es voluntariamente, claro. Consellería de momento no está estudiando los aspectos legales. Yo conozco concretamente de mi zona farmacias que están haciéndole semanalmente los brief a los pacientes. Entonces tienen los laboratorios, tienen unos brief de lunes a miércoles, de lunes a domingo, desayuno, comida, cena, incluso tarde, y las farmacias les interesará, pero el caso es que las farmacias están muy por la labor, pero claro, oficialmente nosotros no le podemos decir a un paciente: vaya usted a la farmacia y dígale que le he dicho. Nosotros lo que hacemos es decirle, como a mí pacientes me han venido y me han traído, no, si esto me lo hacen y tal, entonces yo personalmente me he pasado por algunas farmacias y esto lo hacéis y tal, sí, tal, pero claro, oficialmente no se puede hacer, ¿vale? Por estos problemas legales. Ellas lo saben, o sea, las farmacias lo saben. Entonces, generalmente nosotros le decimos al paciente: va a hablar esto con su farmacia, si no puede, a ver si se lo puede arreglar. Y generalmente las farmacias lo arreglan, pero que sepáis que la Consellería, por lo visto, está mirando esa historia legal de manipulación de los medicamentos. Bueno, en las siguientes visitas se realizará el seguimiento del paciente, que entonces en las siguientes visitas, salvo el tiempo que reflejan por ahí los datos de cuándo hay que hacerlo, o que el deterioro sea alarmante, o que cambie la situación de los cuidadores, pues hacemos el seguimiento del paciente una vez. Normalmente nosotros, supongo que lo institucionaremos una vez al año, salvo casos muy concretos que se vea que va mal. Y me parece que no os tengo nada más que decir. El consentimiento informado está al final, pero ya te digo, nosotros no lo hacemos. Gracias. Ahora va a dar su comunicación nuestro compañero Federico Palomar, que va a hablar de un tema interesante, la teledermatología. Bueno, la verdad es que está todo siendo interesante porque, como ha dicho Pedro, a veces en vez de enfermeros hacemos un poco de hermanitas de la caridad, por lo que habéis visto, y lo hacemos bien. Hola, buenos días. Bueno, soy Pedro Fuente, coordinador de enfermería del Centro de Salud de Nou Moles, y os quería a escuchar a Pedro Fuente, que él nos va a hablar, como os he comentado antes, de los pacientes polimedicados, ¿vale? específicos para evaluar la asistencia farmacéutica a los pacientes de la Agencia Valenciana de Salud, especialmente en crónicos y polimedicados. Los objetivos, tiene varios objetivos. Uno de ellos es la revisión de la medicación y detección de problemas derivados del uso de medicamentos, el PRM. Mejorar el cumplimiento, te hablas sobre el programa de la Consellería sobre enfermos polimedicados, pacientes polimedicados, y en especial dificultad para asimilar los tratamientos. Es un programa de revisión y seguimiento farmacoterapéutico. Es un instrumento de la Agencia Valenciana de Salud para establecer programas y protocolos terapéuticos y efectividad de los tratamientos en los pacientes crónicos y polimedicados. Mejorar el conocimiento de los pacientes respecto al uso y las indicaciones de los medicamentos que toman.
hay distintas actuaciones. Una de ellas es el control y seguimiento de tratamientos y pautas posológicas. De forma personalizada se revisan los tratamientos